Hola, como hemos visto, habrán leído y mirado en el video del arte de la guerra, sin duda alguna China es uno de los países no solo con una cultura milenaria, sino con una realidad que presenta unos niveles de desarrollo óptimos que han llevado a ser la segunda economía del mundo y permite proyectarlo como la primera economía de acuerdo a las estadísticas del Banco Mundial en el año 2017 o 18 aproximadamente. Estos son algunos datos muy generales de China. Cabe resaltar su gran población que lo convierte en el país más densamente poblado con 1.290 y algo millones de habitantes, 1.300 millones, multiétnico, multiidiomático, con una moneda como es el yuan, que permanentemente ha sido devaluada y cuyas fortalezas en el campo de las exportaciones están básicamente cimentadas en lo que tiene que ver con maquinaria, textiles, ropa, calzados y algunos combustibles minerales. Asimismo, importa alguna maquinaria liviana, plásticos, hierro, acero y químicos, insumos en los cuales se ha vuelto el principal comprador del mundo. Hablar de los fundadores del modelo chino, del modelo actual chino, indudablemente tenemos que remitirnos a Deng Xiaoping, quien es el padre realmente de todo el proceso de transformación tan impresionante que esta gran potencia, o mejor, que esta potencia emergente presenta hoy en el siglo XXI. La historia de la China socialista nace en 1949. Es importante recordar que de la década del 20, en cabeza de Mao Zedong, se inicia una serie de revoluciones basadas en la lucha campesina que buscaban replantear el modelo de gobierno y el modelo económico de este gigante país. En 1949 asume Mao el poder y empieza una serie de reformas, dentro de las cuales la que más recordamos es la famosa revolución cultural, que buscaba transformar el pensamiento de la mayor parte de los chinos y encaminarlo de manera muy fuerte hacia lo que tenía que ver con el socialismo. En 1948 busca dar lo que llamaron el gran salto adelante, que era fundamentalmente un proceso mediante el cual buscaban proyectar a China hacia los niveles más elevados de competitividad. Sin embargo, esto se ve truncado a partir del 59, cuando por un periodo de 2 o 3 años se ven abocados a una terrible hambruna que deja aproximadamente más de 30 millones de personas muertas. Es importante recordar, como dato interesante, que a pesar de ser un territorio inmenso, aproximadamente el 12% del territorio solamente puede ser cultivable. Lo menciono como dato interesante porque en gran medida es la razón fundamental por la cual su gastronomía es tan distinta a la nuestra y tiene una multiplicidad de gustos muy lejanos a nosotros, por cierto. En 1965, Mao busca cimentar la revolución cultural a la que hacía referencia a su momento. Entre otras cosas, es la fecha en la cual también se afianza el conflicto con el Tíbet, porque el Tíbet, cuna de los monjes tibetanos, no aceptaba y no acepta todavía el mandato de un régimen socialista. En 1976 se da una gran crisis, entre otras cosas una gran crisis producto de todo el proceso globalizante que se afianza en 1973 con todo lo que tiene que ver con la revolución del petróleo y que también golpea a China, que en ese momento buscaba hacer unas reformas estructurales en lo relacionado a su proceso productivo. Pero a partir del 78 empieza a surgir lo que los autores denominan como la reconstrucción del modelo chino de desarrollo.
en esa reconstrucción del modelo chino de desarrollo juega un papel importantísimo Deng Xiaoping. Deng Xiaoping implementa los famosos planes quinquenales, que son el reflejo de una nación muy bien planificada, que buscaba proyectarse hacia el mundo con base en un cimiento bien estructurado, bien perfilado en lo que era y en lo que es la planeación. Por ejemplo, en 1980 empieza a establecer las zonas económicas exclusivas, que eran una serie de asentamientos en los cuales se buscaba fortalecer la industria, especialmente en aquellas zonas costeras. De hecho, hoy la China del siglo XXI entra con más de 20 ciudades de 1 millón de habitantes. Claro, ciudades como Shanghái tienen muchísimo más de 1 millón de habitantes, pero lo que quiero decir es que se cambia a partir del 80 la torta poblacional, que antes de esa fecha era mucho más del 60% rural que urbano. Una frase bien interesante de Deng Xiaoping que no puedo dejar de mencionar es: no importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que case ratones, lo que demuestra en gran medida una filosofía de vida y un desarrollo de la política exterior muy pragmático, como lo veremos en un momento. ¿Cómo comienza a reestructurarse el modelo chino de desarrollo? El modelo chino de desarrollo se estructura sobre 4 pilares de la modernización: el pilar agrícola, el pilar industrial, el científico-tecnológico y el de defensa nacional. El pilar agrícola para Deng Xiaoping era fundamental, porque tenía que generar estrategias para el autoconsumo. Recordemos que hacíamos referencia a la gran hambruna que vivió la nación a principios de los 60, y para Deng Xiaoping era fundamental eso: cómo desarrollar algunas estrategias que permitiesen a China hacerse autosostenible. El otro pilar es el industrial. No hay nación hoy en día que haya entrado al mundo desarrollado si no se industrializa. Pero para industrializarse, y esto es muy interesante, los chinos empezaron a realizar un proceso de inversión en conocimiento. Es decir, entendieron muy claramente que para generar conocimiento había que buscarlo, había que investigar. La investigación que genera tecnología. La tecnología que genera productividad. Y todo esto lo cimientan sobre un sólido soporte de la defensa nacional. Una característica es que esta nación a la que hacemos referencia en estas primeras décadas del nacimiento es una nación que teme al capitalismo. Por ello decide conformar el ejército más grande del mundo, que es hoy, con un poder nuclear que sobrepasa las 100 ojivas nucleares. Aquí hago una alusión a lo que tiene que ver con la política interna y la política exterior, pero quiero centrarme en lo que tiene que ver con la política exterior. La característica de la política exterior china la conocemos como el poder blando, soft power. ¿Por qué el poder blando? Básicamente, los chinos entendieron que tenían que establecer relaciones amistosas y cooperativas con la mayor parte de países del mundo. Y su prioridad sigue siendo, y muy seguramente seguirá siendo, insertarse en todos los escenarios económicos y comerciales del mundo. No vemos a China confrontando. Claro, la vemos interviniendo con voz y voto de manera muy fuerte en algunas ocasiones en el Consejo de Seguridad Permanente, en el cual tiene asiento desde la década del 70. Pero sus relaciones se cimientan
en el comercio, en los negocios, en un gana y gana. Y esto es lo que convierte a China en un país que busca hacerse conocer como amigo, como compañero. Hacer amistad con los vecinos, tranquilizarlos y hacer que prosperen. Podríamos afirmar que esos principios básicos plasmados en los documentos de política exterior china son lo que plasma en el ejercicio permanente y constante de su interacción con el resto del sistema internacional.